Bienvenidos a la entrevista de France 24. En Colombia, la Unión Europea, sus Estados miembros, Noruega y Suiza, conmemoran el 5º aniversario de la campaña Defendamos la Vida. El objetivo es reivindicar a los defensores de derechos humanos de Colombia, en un país que solo en 2024 registra hasta julio más de 80 asesinatos de líderes sociales. Hablamos con una de las lideresas que hacen parte de esta campaña. Es Yolanda Perea. Muchas gracias, Yolanda, por estar aquí en la entrevista de France 24. Gracias a ustedes por permitirnos poner la palabra y que muchas más personas conozcan en qué estamos. ¿Por qué es importante que la Unión Europea, sus Estados miembros, Noruega y Suiza, reivindiquen el papel de los defensores de derechos humanos de Colombia? Mira, es supremamente importante porque esto nos ha permitido poder visibilizar mucho más las acciones que hacemos en los territorios, pero también que nos hagan acompañamiento para prevenir que nuestras vidas sean arrebatadas en el marco de la violencia. Cuando estas embajadas logran acompañarnos en cada uno de esos procesos que llevamos en el territorio, se visibiliza, se impacta, se muestra qué es lo que hacemos, y que lo que hacemos es defender los derechos en torno a tener una vida en un restablecimiento integral de la misma. Hablaba antes de esos datos, ¿no? De esos más de 80 líderes sociales asesinados hasta julio. ¿Cuál es el estado actual para los líderes sociales en Colombia? Mira, el estado actual es bastante complejo, teniendo en cuenta que el gobierno sigue insistiendo en articular y lograr la paz total, pero vemos que todavía, digamos, persiste en los territorios diferentes grupos al margen de la ley, que no es solo el ELN, sino estos otros, que hay que seguir en ese diálogo y buscar esa juntanza que nos permita entender que la violencia no puede seguir siendo un mecanismo de reclamación supuestamente de acciones, sino que aquí siempre los que terminan en el medio de la guerra son las mujeres, son los niños, son las madres cabezas de familia, y que aquí es necesario que los jóvenes se saquen de la guerra. Entonces, este accionar a través de esta campaña nos ayuda a visibilizar, pero también a articular con el gobierno en la importancia que tiene que sigan esos diálogos buscando la paz, porque hay que entender, la paz no es del gobierno, la paz es de toda una sociedad colombiana que anhela una paz, en medio de todas las diferencias que tengamos. Ahora hablaremos también de la paz, pero de hecho usted habla de la juntanza, y Frontline Defenders dice que Colombia es el país más peligroso para ser defensor de derechos humanos. Pero esa juntanza, vamos a centrarnos en eso. Pese a todos estos peligros, todas estas amenazas, ¿por qué salen tantos liderazgos en Colombia, pese a todo eso que podría generar miedo? Pues mírate, en todo este accionar hay distintos vulneración de derechos y además vulneración de derecho internacional humanitario. Y en ese marco de ideas se levantan muchos líderes, defensores de tierra, defensores del agua, defensores del medio ambiente, defensores de víctimas, como en nuestro caso, que en mi caso, como fui víctima directa de violencia sexual, un aborto y el asesinato de mi madre a mis 11 años, eso me conllevó a levantar la voz cuando entendí que lo que pasó no fue mi culpa. Entonces me junté con otras y otros en defender la causa de las víctimas del conflicto armado colombiano, que suma más de 10 millones de víctimas. Pero si hablamos del hecho que yo defiendo, que es violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, son 41.000 víctimas de violencia sexual. Entonces mírate que cada una de estas líneas trae unos liderazgos que conllevan trabajar en pro del restablecimiento integral de derechos, y es porque vivimos en carne propia estas violencias. Nosotros no vimos por televisión la violencia, y esto nos hace el llamado a exigir, a construir conjuntamente, porque queremos evitar que nuestros hijos e hijas pasen por el horror que nosotros ya pasamos. Y en esa juntanza, al conocer otras experiencias, usted que ha recorrido todo el país, ¿es esa resiliencia y esa resistencia definen también a Colombia? Sí, mira, por ejemplo, nosotras habemos una juntanza entre mujeres y hombres de la Fundación Campaña Arrópame con tu Esperanza, y habemos en todo el país, habemos mujeres lideresas y líderes defendiendo a las víctimas, colocando en esos planes de acción, en esos planes de desarrollo, nuestras propuestas para que se puedan construir esas políticas públicas, pero también que los mandatarios entiendan la
importancia que tiene articular para poder trabajar en ese restablecimiento integral de derechos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta rejuntancia entre todos nosotros, en medio de nuestras diferencias, nos ayuda a, primero, a protegernos, segundo, a visibilizar que hay una ruptura y que está haciendo falta velar por ese derecho que se está vulnerando ahí, y tercero, es hacer el llamado incluso a esa juntanza de las entidades internacionales para que nos apoyen a nosotros en cada una de estas acciones. La única herramienta de nosotros es nuestra palabra, un cuaderno y un lápiz que nos permite a nosotros diariamente estar diciendo, bueno, tenemos que mejorar aquí, hay que incidir acá. Y a eso es que le tienen miedo muchas veces los actores armados, porque es que nosotros estamos diciendo, estamos tocando en la llaga y diciendo, oiga, esto está haciendo falta, aquí está fallando, aquí se está violentando los derechos humanos, por ende tenemos que darlos a conocer, tenemos que citar al ente territorial, departamental y nacional para que se vele por el restablecimiento integral de derechos. Y estas juntanzas nos han servido muchísimo para protegernos, para avanzar conjuntamente, para visibilizar cada una de las acciones que hacemos en territorio. Antes hablaba usted de su propio caso, de esa víctima que fue siendo solo una niña. ¿Por qué hoy usted no puede volver a su tierra, a Río Sucio, al Chocó, en el Pacífico de Colombia, para que lo entienda nuestra audiencia? Bueno, primero el Chocó para mí es el departamento de las mil sonrisas. Pese al horror que hemos vivido, siempre estamos sonriendo, pero también siempre estamos siendo una mano amiga a quien nos necesite, ahí estamos. Y yo no puedo volver, yo fui víctima en 1997. Luego me asesinaron a mi madre y me tocó salir desplazada con mis hermanos, soy la mayor de 5, y las amenazas siguen, aún seguimos teniendo amenazas, y las tierras de nosotros que en el río, en la cuenca del Truandó, Vereda Pava, yo no puedo volver porque siguen habiendo actores armados, y es muy difícil porque cuando uno reclama, incide, visibiliza y denuncia, queda ya en el radar de estos actores armados, y es muy complejo porque las amenazas no han parado, seguimos recibiendo amenazas, y muchos de nuestros amigos han tenido que salir, muchos otros han sido asesinados. Entonces digamos que aquí lo que buscamos es cómo nos movemos internamente en el país para seguir defendiendo los derechos y entender que lo que pasó primero que todo, que hayan asesinado a mi mamá, que me hayan violado, no fue mi culpa. Fue un actor armado, en este caso la FARC, que llegaron y me violaron y luego asesinaron a mi madre. Y yo lo que estoy es diciendo la importancia que tiene construir paz para que mis hijos no vayan a repetir la historia de quedarse sin su madre el día de mañana. Y aquí no es que estamos validando la violencia, por ejemplo, cuando se habla de paz y la importancia que tiene sentarse con nuestros victimarios, con todos estos actores armados, sino que lo que estamos es buscando una salida negociada, dialogada, que permita cerrar esa brecha histórica de tanta violencia y de sangre de este país. Hablaba usted de paz en el marco de esta paz total que ha imaginado el gobierno de Gustavo Petro. Usted participó en un acto con el Ejército de Liberación Nacional y usted habló y reivindicó la empatía con el otro para silenciar los fusiles. ¿Por qué? Mira, es que aquí es necesario entender, vuelvo y reitero, la paz no es del gobierno. La paz es de toda la sociedad colombiana. Y aquí sabemos que hay gente que está a favor, que está en contra, otros que ni siquiera tienen el conocimiento de qué está pasando y opinan, no, eso no se puede hacer. Y aquí la importancia es seguirlos invitando a ponerse en el zapato del otro, comprender que la violencia no es la salida. El diálogo es la única metodología que tenemos para poder diluir tanta violencia, tanta apatía, cosas negativas que hay frente al otro. A veces tú no me conoces, pero opinas, ¿sí? Y es necesario para opinar, dialoguemos primero. Decime, Yolanda, algo de ti no me gusta y yo lo podré entender. Asimismo es el diálogo para construir la paz. Llevamos más de 60 años de guerra. No podemos pretender que en un año, en 2, ya se logró la paz. Todo esto debe ser un diálogo, pero tampoco porque no se puede lograr en 2 años vamos a dejar de seguir insistiendo en la importancia que tiene agilizar estos diálogos, que realmente el ELN, por ejemplo, no se pare de la mesa, que sigan dialogando y que realmente cumplan con los pactos que vienen tratando con el gobierno, y que realmente no más reclutamiento, que realmente cese el fuego en los territorios y que las poblaciones que habitan ahí tengan un respiro. Es necesario que tomemos el diálogo como el único mecanismo que puede lograr que en Colombia y en cualquier otro lugar del país y del mundo pueda haber paz.
El diálogo es el único mecanismo, pero entendernos en medio de esas diferencias. Muchas veces se tiende a opinar y sin conocer, y vuelvo y reitero, nosotros no vimos la guerra por televisión, la vimos en carne propia, sabemos qué es el dolor y la necesidad que tenemos de una paz. Y cuando hablo de paz no es solamente la ausencia de la guerra, es trabajar conjuntamente en un restablecimiento integral de derecho, aplicando y implementando cada una de esas políticas públicas para restablecer los derechos del pueblo y las comunidades. ¿Y es posible perdonar, Yolanda Perea, con todo lo que ha sucedido? Pues mira, mi dolor cuando hablo de Yolanda, cada quien perdona y lo asimila a su punto, pero para mí las ganas de querer paz y las ganas de algún día poder ver a mis nietos es más fuerte que mi rabia y mi odio de lo que haya vivido, lo que viví en determinado momento a mis 11 años. Yo creo que mi rabia y mi odio lo tengo encerrado en un tarrito y todos los días lo reviso para que no se me salga de ahí, porque es más fuerte las ganas que tengo de que mis hijos puedan salir a las calles sin temor a que me les pase algo. Eso es más fuerte que el dolor, que la rabia que yo pueda tener en determinado momento. Pero en este proceso, el querer la paz para mí es más fuerte en el sentido que yo me he encontrado, por ejemplo, con los de la FARC saliendo del Congreso y los he podido saludar. Y si puedo decirle en tono alto cómo me siento y qué ha pasado y qué no están haciendo, lo puedo hacer. ¿Sí? Y eso es una de las ventajas de que mi odio no pase por encima de esas ganas de querer la paz. Y sí se puede perdonar sobre todo cuando se tiene verdad, ¿sí? Cuando uno ve compromiso frente al resarcimiento de esos daños, se puede perdonar. Una última pregunta ya para acabar, vamos a cambiar un poco el tema. Usted hablaba antes de esa campaña que ha liderado de Arrópame con tu esperanza, que tiene por objetivo tejer la colcha más grande del mundo y en la que se trazan las historias de mujeres víctimas del conflicto armado. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Muy breve, que se nos acaba el tiempo. Bueno, Yolanda. el objetivo más grande de esta campaña es lograr construir la colcha más grande del mundo que visibilice todas esas violencias vividas en el marco del conflicto armado colombiano y sobre todo la violencia sexual que se vivió en torno a esa azul cifra que tenemos. Esta colcha la construimos directamente las víctimas, no es nadie que por despache venga, no. Esta colcha la construimos directamente las víctimas porque es un proceso de sanación, un proceso psicosocial que nos ayuda a avanzar conjuntamente, un proceso que nos ayuda a pintar, tejer y escribir en tela para hacer ese proceso de construcción de medidas de reparación restaurativa que nos permite visibilizarnos, que nos permite articular y para ello necesitamos manos aliadas que nos ayuden con los materiales que necesitamos, sobre todo necesitamos de aliados a los hoteles que nos donen esas sábanas que ya no utilizan, que ya salen del uso, para nosotras reutilizarlas y poder en ellas seguir plasmando las historias de vida y la memoria de las víctimas de este país. Pues con ese llamado vamos a terminar, Yolanda Perea. Ha sido un verdadero placer tenerla aquí en la entrevista de France 24. No, muchas gracias por permitirnos esta rejuntancia para que muchos más conozcan cuál es el accionar de nosotros como líderes y lideresas de este país que constantemente estamos defendiendo la vida. Yolanda Perea, y muchas gracias. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.